Capítulo 3. Entre la tormenta y la corriente sentí varios golpes secos sobre mi pecho. Me desperté de golpe, mareado por el cansancio. Era Ralph, que me sacudía desesperadamente con sus pequeñas manos para avisarme de algo. En la penumbra de la noche casi no podía ver nada entre el tupido follaje, pero de pronto sentí una gota helada impactar de lleno en mi cara. ¿Qué es esto?, murmuré con la voz rasposa. Ralph apuntó hacia el cielo con su diminuto dedo. La copa del árbol se sacudía violentamente por las ráfagas de viento y el retumbo lejano de un trueno hizo vibrar el aire. Lo entendí al instante. Mierda, justo ahora tiene que empezar a llover. Mascullé entre dientes. Justo cuando pensé que las cosas se estaban estabilizando, me despertaba en plena madrugada con esta maldita broma de la naturaleza. Si nos quedábamos en la copa del árbol, no solo terminaríamos empapados y con hipotermia, sino que corríamos el riesgo de que un rayo impactara en las ramas. No había tiempo que perder. Acomodé a Ralph rápidamente dentro de mi mochila, asegurándola bien sobre mi pecho para que no se mojara. Desaté la cuerda del tronco, la pasé sobre una rama gruesa y, envolviendo mis manos con la ropa de repuesto para que la fricción no me desgarrara la piel de las palmas, me descolgué sin dudar. Descendí a toda velocidad por la cuerda hasta tocar tierra de un salto. Esto tiene que ser una puta broma, repetí en mi mente mientras los primeros hilos de agua helada empezaban a empaparme el rostro. El bosque se había vuelto una boca de lobo iluminada únicamente por los destellos intermitentes de los relámpagos. Quedarme en el campamento tampoco era una opción. La cascada no tardaría en desbordarse y el fuego ya estaba completamente extinto. Piensa, Jamie, piensa rápido. Me exigí a mí mismo con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Eché a correr a ciegas entre la vegetación. Necesitaba encontrar un saliente de roca, una cueva o cualquier estructura que nos sirviera de refugio. Tomé una decisión impulsiva. Seguiría el curso del río hacia abajo. Era una jugada sumamente arriesgada. La orilla del río en plena tormenta podía volverse un lodazal peligroso o atraer a criaturas acuáticas territoriales, pero en mi mente tenía una lógica aplastante. Si había gente cerca o alguna formación rocosa grande, las fuentes de agua siempre eran el punto de reunión natural de la zona. Con la lluvia azotándome la cara, el suelo volviéndose resbaladizo y la mochila bien apretada contra mí, avancé río abajo buscando a ciegas una escapatoria de este infierno nocturno. Corrí con todo lo que me daban las piernas. A pesar de la tormenta y la fatiga acumulada, había algo extraño en mi cuerpo. Me estaba desplazando a una velocidad y con una resistencia que jamás habría tenido en mi mundo anterior. Debe ser la adrenalina del momento, pensé mientras saltaba raíces y rocas. Tras unos 15 minutos de carrera desesperada río abajo, el nivel del agua comenzó a desbordarse a un ritmo alarmante, inundando las orillas y arrastrando ramas gruesas con la corriente. Quedarse cerca del margen era una sentencia de muerte. De pronto, un relámpago iluminó el cielo nocturno y a lo lejos, en lo alto de una elevación rocosa, logré divisar una silueta. Una casa de madera. Lucía antigua, desgastada por el tiempo y tenía absolutamente todas las luces apagadas, dándole un aire tétrico en mitad de la tempestad. Pero era un techo, y en mi condición actual no podía ponerme exquisito. Mierda, ¿ahora cómo carajos subo hasta allá? Mascullé, deteniéndome al pie del ascenso. El camino natural hacia la cumbre parecía estar bloqueado por un desprendimiento de tierra reciente que la lluvia había convertido en un tobogán de barro. No había sendero fácil. Tengo que escalar, no me queda de otra, dije apretando los puños. Me acomodé bien la mochila con Ralph, asegurándome de que no sufriera ningún impacto, y clavé los dedos en las grietas de la ladera rocosa. Con la lluvia cayéndome a cántaros sobre los ojos y los músculos respondiendo con pura fuerza bruta, comencé el peligroso ascenso hacia la casa abandonada. Vamos, yo puedo hacerlo, repetía entre dientes, escuchando mi propia respiración agitada por encima del rugido de la tormenta. La pared del acantilado estaba resbaladiza y el barro amenazaba con hacerme perder el agarre a cada segundo. En más de una ocasión me resbalé un par de metros, sintiendo el vacío bajo mis pies y el corazón en la garganta. Sin embargo, se me ocurrió una idea rápida. Saqué las lanzas caseras que me quedaban y las fui clavando con fuerza en las grietas más profundas de la roca. Las usé como peldaños y puntos de apoyo improvisado, asegurando cada paso con una firmeza que no sabía que tenía. Tras una lucha infernal contra la gravedad, el viento y la lluvia, logré enganchar los dedos en el borde superior y me arrastré hacia la superficie. Al fin subí el putísimo acantilado, mascullé, tumbándome un segundo de espaldas sobre la hierba mojada para recuperar el aliento. Me puse de pie y me acerqué a la estructura.
En efecto, tal como lo había deducido desde abajo, la casa de madera estaba completamente abandonada. La madera crujía con las ráfagas de viento y las maderas de la entrada lucían desgastadas por los años. Empujé la puerta principal, que se dio con un chillido agudo. «Hola. ¿Hay alguien?», dije pidiendo permiso por mero instinto, pero solo el silencio de las maderas secas me respondió. «Ralph, la linterna, por favor», pedí en voz baja. Sentí como la mochila sobre mi pecho se movía suavemente. Unos segundos después, una pequeña mano salió del cierre y me alcanzó la linterna que habíamos guardado previa a la carrera. La encendí, proyectando un haz de luz blanca que cortó la penumbra del lugar. El polvo flotaba en el aire. Estaba vacía de presencias humanas. Comencé a recorrer la vivienda con cautela, iluminando rincón por rincón. La distribución era bastante sencilla, con la estructura clásica de una cabaña de montaña tradicional. Se dividía únicamente en 3 ambientes bien definidos, que correspondían a la habitación, la cocina y la sala de estar. Me quedé en mitad de la sala de estar con la linterna en la mano, dejando que el haz de luz recorriera las paredes de madera envejecida. El sonido de la tormenta azotando el exterior era ensordecedor, pero dentro de la cabaña, al menos, estábamos a salvo del agua y del viento helado. «Lo logramos, pequeña», dije, quitándome la mochila con cuidado para sacar a Ralph. La pequeña salió sacudiéndose un poco el polvo de las orejas, mirando a su alrededor con curiosidad. Lo primero que hice fue ir directo a la entrada principal para atrancar la puerta. Moví un sofá viejo y pesado que estaba en la sala de estar y lo arrastré hasta pegarlo contra la puerta de madera. Si algún Pokémon salvaje o algún jugador despistado intentaba entrar huyendo de la tormenta, no se la dejaría tan fácil. Con el acceso asegurado, iluminé los 3 ambientes con más detenimiento. La sala de estar, la cocina y la habitación. La cocina todavía conservaba una estufa de hierro fundido a leña que parecía funcional, aunque cubierta de hollín y telarañas. En la habitación había una cama de madera con un colchón viejo que, sorpresivamente, no olía a humedad. Me quité la camiseta empapada y la exprimí en un rincón. El dolor en mis costillas por el golpe de la batalla contra los Rattata todavía estaba presente, pero estar en un lugar seco me devolvió el alma al cuerpo. «Ralph, voy a revisar los cajones y los muebles. Mantente atenta por si escuchas algo raro fuera», le pedí mientras me acercaba a los muebles de la cocina para ver si los antiguos dueños habían dejado algo útil. «Mañana seguiremos», pensé dejando escapar un profundo suspiro mientras el agotamiento me pesaba en los párpados. Entré a la habitación sosteniendo la linterna. El cuarto era completamente de madera, austero pero acogedor, con un par de repisas polvorientas, un armario alto de 2 puertas y una cama individual en el centro. Antes de ponerme cómodo, mi instinto de cazador me exigió no bajar la guardia. Nunca se puede ser demasiado precavido en un mundo donde un ataque puede venir de cualquier rincón. Iluminé cada esquina, abrí el armario de par en par con el cuchillo en la mano e inspeccioné debajo de la cama para asegurarme de que no hubiera algún Pokémon o criatura acechando en las sombras. Comprobado que estábamos solos, cerré la puerta de la habitación y la tranqué firmemente con una silla pesada que encontré al lado. Si algo lograba mover el sofá de la sala de estar, la puerta atrancada nos daría tiempo suficiente para reaccionar. Giré hacia la cama y dejé caer la linterna sobre la repisa. Tomé a Ralph suavemente entre mis brazos y me acosté de espaldas sobre el colchón. Al apoyar la cabeza, sentí como el cuello se me relajaba al instante. Tenía una maldita almohada. Como amo las almohadas, pensé, apretando la cara contra la tela desgastada. Jamás en mi vida anterior imaginé que echaría de menos algo tan ridículamente simple. Desdoblé una manta gruesa que estaba a los pies y nos tapé a los 2. Ralph soltó un pequeño gemido de satisfacción y se acurrucó contra mi pecho, sintiendo el calor acumulado bajo las cobijas. Escuchando el retumbo sordo de la tormenta golpeando las paredes exteriores de la cabaña, me entregué al sueño. Dormí lo que quedaba de la madrugada, sumergido en un descanso infinitamente más cálido, seguro y reparador que en las putísimas copas de los árboles. Cuando abrí los ojos, sentí de inmediato la diferencia. Mi cuerpo se había recuperado enormemente. Ya no me dolían las costillas y la fatiga muscular de la noche anterior había desaparecido. El descanso en un colchón real había hecho milagros. Me levanté del tirón, lleno de energía. «Es hora, Ralph. Toca continuar», dije estirando los brazos. «Tenemos un montón de cosas por hacer hoy, y lo primero será investigar esta casa a fondo a ver qué encontramos». Al escuchar mi voz, vi cómo la pequeña se frotaba los ojitos con sus diminutas manos, todavía medio dormida y sin ganas de salir de la calidez de las cobijas.
No me pude contener. Me acerqué, la levanté entre mis brazos y la abracé con fuerza soltando una risotada. Vamos, Ralph, no puedes tener tanto sueño después de dormir como reinas. Ella soltó un pequeño chillido de protesta amigable, pero terminó acurrucándose un segundo más contra mi hombro, ya más espabilada. Me acerqué a la entrada del cuarto, retiré la silla que trababa la puerta y la abrí de par en par. La visión de la cabaña era completamente distinta a la de la madrugada. Con la luz del día filtrándose por las rendijas, el lugar se veía mucho más amplio e iluminado, revelando el polvo flotando en el aire y la textura de la madera vieja. Sin embargo, al acercarme a una de las ventanas de la sala de estar para mirar hacia el exterior, me encontré con la realidad del clima. La tormenta torrencial de la noche por fin había cedido, pero la mala racha no había terminado del todo. Afuera caía una leve llovizna constante, y el cielo permanecía cubierto por densas nubes oscuras. Bueno, al menos está 1000 veces mejor que anoche, murmuré observando el paisaje gris a través del cristal. Con el lugar seguro y el clima controlado por ahora, me giré hacia la sala y la cocina. Era momento de empezar el saqueo. Miré la sala de estar con otros ojos. Tenía un aire tan acogedor y familiar que, casi por inercia, agarré el sofá pesado con el que había atrancado la entrada y lo arrastré de vuelta a su posición original frente a la chimenea. Fue justo al terminar de acomodarlo cuando un detalle rasgó la rutina. Sobre la mesa principal de madera, justo en el centro, descansaba una hoja de papel doblada cubriéndose de una fina capa de polvo. Me acerqué rápidamente por la curiosidad. Tomé la carta, la desdoblé con cuidado de no romperla y empecé a leer el trazo apresurado de la tinta. Hola hijo. Sé que el único que podría encontrar este lugar serías tú, porque como ya sabrás, veníamos muchas veces cuando eras un niño. Además, la cabaña está muy adentro del bosque verde. Ya sabes lo que pasó con tu mamá después del divorcio. Perdí todo menos esta pequeña cabaña, así que decidí vivir como un ermitaño en este lugar. Sé que el día que te vuelvas fuerte, buscarás este sitio para encontrar algunas respuestas de mí. Te dejé algo oculto en nuestro lugar secreto de la cabaña. Nunca olvides que siempre te amé, y si no pude volver a verte, fue culpa de tu madre. Al terminar de leer la carta, me quedé unos segundos en completo silencio, sosteniendo el papel desgastado entre mis manos. Una extraña sensación me recorrió el pecho. Este mundo era infinitamente más complejo de lo que me había imaginado en un principio. No era un simple mapa de juego poblado por seres vacíos. Tenía una historia profunda que quizás nadie se tomaría el tiempo de contar. Me hizo reflexionar. Todos en este lugar, tanto los humanos que vivieron aquí como los propios Pokémon, tenían vida, conciencia. No eran simples NPCs con diálogos programados como en los videojuegos de los que venía. Cada persona tenía una historia, una familia, un pasado golpeado por el dolor o la soledad. Dejé la carta exactamente en el mismo lugar de la mesa donde la había encontrado. Sabía que ese mensaje no me pertenecía a mí, pero la realidad era bastante cruda. Lo siento, viejo, pero lastimosamente voy a tener que reclamar este lugar como mío, murmuré para la nada. Dejé la sala de estar y continué investigando el comedor. A simple vista no había nada raro ni especial. Un par de sillas viejas y una mesa que crujía con solo mirarla. Pasé entonces a la cocina, y ahí las cosas mejoraron bastante. La estufa de metal a leña me gustó muchísimo. Se notaba firme, duradera y capaz de calentar todo el lugar si lograba encenderla. Revisé las repisas elevadas. Había algunos empaques de comida, pero al examinarlos me di cuenta de que estaban vencidos desde hacía varios años, totalmente inútiles. Sin embargo, no todo estaba perdido. Abajo encontré sartenes de acero en buen estado, ollas y varios utensilios de cocina. Pero lo que verdaderamente me sacó una sonrisa de satisfacción fue el repertorio de cuchillos. Había un taco de madera con varios cuchillos de distintos grosores, filos y tamaños. Desde cuchillos pequeños de precisión hasta hojillas anchas de carnicero. Miré el cuchillo que llevaba en mi cinturón. Tras días de uso constante contra madera, carne dura de ratata y sogas, su filo estaba bastante desgastado y mellado. Con esto me doy más que bien servido, dije probando el equilibrio de uno de los cuchillos más largos, el cual se sentía firme y afilado como una navaja barbera. Guardé los mejores en mi equipo, aunque decidí conservar también mi cuchillo viejo, ya que aún funcionaba para trabajos toscos. Estuve un buen rato explorando minuciosamente cada rincón de la cocina y de la sala de estar, moviendo tablas, revisando esquinas y golpeando las maderas, pero no encontré nada más fuera de lo común. El lugar secreto del viejo aún no aparecía. Me metí de lleno en la habitación para no dejar ni un solo centímetro cuadrado sin inspeccionar.
Me agaché, me arrastré por el suelo y revisé rincón por rincón, golpeando con los nudillos las maderas del piso debajo de la cama para escuchar si alguna sonaba hueca. Nada. El suelo era completamente firme. Desconcertado, me senté en el borde de la cama, rascándome la nuca mientras pensaba dónde más demonios podría haber escondido algo ese viejo. De pronto, escuché un pequeño gruñido de Ralphs. Al levantar la vista, vi que flotaba cerca de una esquina y me señalaba con insistencia hacia el armario grande de madera. Ahí dentro. Pero si ya lo abrí anoche, murmuré poniéndome de pie. Me acerqué al mueble y lo abrí de par en par. A primera vista solo se veía ropa vieja, desgastada y cubierta de polvo colgada de las perchas. Sin embargo, apartando las telas pesadas y golpeando la pared posterior del armario, noté algo raro. La madera del fondo no estaba fija. Presioné con firmeza hasta que un tablón se dio hacia un lado, revelando un pasadizo oculto. Asomé la cabeza y lo que vi me dejó mudo. En la oscuridad se abría un hueco vertical con una escalera de madera encastrada que descendía hacia las profundidades de la colina. Mierda, esto sí que no me lo esperaba, dije en voz baja. Giré sobre mis talones y me dirigí rápidamente hacia la repisa de la sala donde había dejado la linterna la noche anterior. La necesitaría sí o sí para iluminar el camino, porque allá abajo estaba jodidamente oscuro. Con la linterna en mano y Ralphs bien asegurada a mi espalda, agarrando la parte posterior de mi camiseta, me introduje en el pasadizo. Comencé a bajar peldaño a peldaño por la escalera. El aire se volvía cada vez más frío y húmedo a medida que descendíamos. Bajé varios metros hacia el interior de la tierra, sorprendiéndome a cada paso. Era increíble encontrar semejante estructura subterránea oculta debajo de una simple cabaña de madera en mitad del bosque. Cuando los pies por fin tocaron un suelo firme de piedra, levanté el haz de luz de la linterna para inspeccionar el lugar. Al proyectar la luz de la linterna hacia los costados, el haz reveló la verdadera naturaleza de aquel espacio subterráneo. Quedé impactado. A pesar de ser un lugar reducido, las paredes de piedra estaban completamente reforzadas con gruesas placas de metal remachadas, dándole la apariencia de un búnker de contención militar. Alumbré una esquina y lo primero que captó mi atención fueron dos cañas de pescar apoyadas contra la pared. Una de ellas estaba bastante gastada y desgastada por el uso constante, pero la otra se veía prácticamente como nueva, bien conservada. A los lados había varias cajas de madera selladas con remaches de hierro. En el centro de la sala se erigía un pequeño taller de trabajo. Había un yunque pesado de acero encajado sobre un bloque de madera, un soporte con herramientas de manualidad, martillos, tenazas, limas, y una rueda afiladora manual para metales. Esto era una mina de oro para la supervivencia. Sin embargo, lo que me heló la sangre y captó de inmediato toda mi atención estaba sobre la mesa de trabajo principal, justo al lado del yunque. Allí descansaba un libro de cuero gastado y, a su lado, resplandecía la silueta inconfundible de una Pokéball. Y pegada a la esfera, descansaba una pequeña nota. «Una Pokéball», murmuré sorprendido, dando un paso cauteloso hacia la mesa mientras sentía cómo Ralphs asomaba la cabeza sobre mi hombro para mirar con fijeza el objeto. Me acerqué a la mesa y tomé la pequeña nota doblada junto a la esfera. La desdoblé y leí en voz baja. «Hijo, siempre me la pasaba pescando Magikarps en el río cercano. Ya sabes, de niño me dijiste que amabas ese Pokémon porque siempre pescábamos juntos. Intenté conseguir al mejor Magikarp para ti. Con amor, tu padre». Al tocar la cubierta fría de la esfera, una pantalla translúcida del sistema parpadeó de inmediato frente a mis ojos. ¿Deseas vincular esta Pokéball a tu equipo actual? Sí no, sin dudarlo mucho, seleccioné la opción sí. Lo siento por el hijo de este hombre, pero en la situación en la que estoy, necesito toda la ayuda posible, murmuré guardando la Pokéball en mi cinturón. Prometo sacarle el máximo provecho. Ya tendría tiempo de revisar al Pokémon más tarde. Ahora mi atención entera se centró en el viejo libro de cuero sobre la mesa. Lo abrí y la primera frase escrita a mano en la portada decía: «Este es todo lo que te podré enseñar. En las cajas de este lugar hay recursos para hacer Pokéballs. En este libro te enseñaré cómo hacerlas». Pasé las páginas con asombro. El manual explicaba el paso a paso exacto para fabricar desde Pokéballs comunes hasta Superballs, detallando las proporciones, la cocción de las cáscaras de los Bonguris y el moldeado del hierro. «Esto sí que es un verdadero tesoro», dije con una sonrisa, tomando mi cuchillo para abrir las cajas de madera de los rincones. Forcé las tapas una por una. En la primera caja encontré una gran cantidad de Bonguris rojos perfectamente conservados. En otra, una cosecha entera de Bonguris azules. Y en una tercera caja, un cargamento masivo de lingotes de hierro amontonados.
También había cajas con engranajes, tuercas y partes metálicas de alguna máquina artesanal que aún no lograba comprender del todo. Tenía el yunque, la afiladora, las herramientas, los materiales y el manual exacto. Todo el conocimiento para convertirme en un artesano de Pokéballs estaba frente a mí. Volví a tomar el libro y repasé con atención la sección dedicada a las piezas metálicas y engranajes. El manual explicaba detalladamente cómo ensamblar una pequeña prensa mecánica manual, una máquina que utilizaba los engranajes para calibrar la presión justa y darle la forma esférica perfecta a la aleación de hierro y a las tapas de Bonguri. Sin perder tiempo, me puse manos a la obra. Con las herramientas del taller, fui encajando cada engranaje, ajustando los pernos y armando la estructura metálica sobre la mesa. No me tomó demasiado tiempo. El diseño era bastante intuitivo y encajaba como un rompecabezas. Al terminar, inspeccioné el resto de la sala y abrí la última caja que me quedaba por revisar con el cuchillo. Para mi satisfacción, contenía un gran cargamento de carbón de alta calidad. Al lado de esa caja, semi-escondido debajo de una lona, descubrí un horno artesanal de ladrillo refinado conectado a un pequeño tubo de ventilación que subía por la pared de piedra. Carbón, horno, lingotes, bonguris rojas y azules, y la prensa de engranajes terminada, dije limpiándome el hollín de las manos con una sonrisa de absoluta victoria. Bien. Ya tengo todo lo putamente necesario para fabricar mis propias Pokéballs y Superballs. Miré la máquina armada, el horno listo para encender y el libro abierto en la página de fundición. Tenía los recursos para empezar la primera tanda de producción, o también podía subir a descansar, probar a Magikarp o preparar las cañas de pescar. Seguí las instrucciones del libro al pie de la letra, sin saltarme ni un solo detalle. Primero, tomé un trozo de pedernal que encontré dentro de la caja de carbones y raspé la hojilla del cuchillo contra la piedra. Tras un par de chispas, el carbón prendió y el fuego del horno empezó a crepitar, llenando la sala subterránea con un calor abrasador. Con el horno alcanzando la temperatura ideal, metí las cáscaras de Bonguri para ablandarlas. Cuando estuvieron al rojo vivo, las saqué con las tenazas y las coloqué rápidamente sobre la prensa mecánica. El libro tenía razón, el calor hacía que moldear el material fuera 1000 veces más fácil, pero aún así, la fuerza física que tenía que ejercer sobre la palanca de engranajes era enorme. Mis músculos protestaban por el esfuerzo constante mientras le daba esa forma semisférica perfecta. Repetí exactamente el mismo procedimiento con los lingotes de metal. Golpeé el hierro incandescente sobre el yunque, dándole forma y puliendo los bordes en la prensa para armar la base y la cubierta superior. Cuando la estructura metálica estuvo casi lista, busqué el componente final que exigía el manual. El botón mecánico central, el pequeño núcleo de compresión que le otorga a la cápsula la propiedad especial de digitalización. Por suerte, encontré una pequeña caja llena de esos botones en una repisa cercana. Con cuidado y usando las pinzas de precisión, encajé el mecanismo entre ambas mitades y sellé los bordes con un golpe seco de martillo. Dejé la esfera descansando sobre la superficie fría del yunque para que el metal y la cáscara terminaran de templarse. Me limpié el sudor de la frente con el antebrazo, admirando el brillo metálico de la cápsula terminada bajo la luz de la linterna. Genial, murmuré con una enorme sonrisa de satisfacción. Hice mi primera maldita Pokéball. Mientras esperaba a que el metal se enfriara sobre el yunque, me giré y vi a Ralts jugando en el piso con un trozo de carbón. Estaba concentradísima dibujando sobre la piedra gris. El dibujo era completamente negro, por razones más que obvias, pero de inmediato reconocí las figuras. Éramos ella y yo dándonos la mano con una sonrisa, parados justo afuera de esta misma cabaña. Me pareció un detalle hermosísimo. Me agaché a su altura, le acaricié la cabeza con cuidado de no mancharla y le dije en voz baja: «Me encanta, Ralts». De verdad. Una sonrisa radiante iluminó su rostro y flotó un poco, feliz por mi reacción. Pero la calidez del momento duró solo un segundo. Crack. Un sonido seco, similar al de un cristal bajo demasiada presión, resonó en mitad del taller. Me giré de golpe hacia la mesa. La Pokéball que acababa de fabricar estaba comenzando a llenarse de pequeñas grietas que se extendían como una telaraña por toda la superficie. ¿Pero qué?, murmuré desconcertado. Avancé a toda prisa y estiré la mano para tomarla, pero antes de que mis dedos pudieran rozarla, la esfera colapsó. Se rompió en 1000 pedazos sobre el yunque, cayendo como esquirlas de cristal destruido, mientras el botón blanco del centro se teñía de un negro carbón antes de quedar inútil. Me quedé helado, con la cara desencajada y en absoluto shock mirando los restos de mi primera creación. Intenté hacer la misma Pokéball una y otra vez.
Lo intenté 4 veces seguidas, midiendo la temperatura, ajustando los engranajes y cuidando cada detalle, pero las 4 terminaron exactamente igual, rompiéndose en esquirlas como cristal inservible en cuanto se enfriaban. Había pasado casi todo el día encerrado en el sótano subterráneo. El esfuerzo físico del horno, los martillazos y la prensa me tenían físicamente agotado. Cada intento me tomaba cerca de 1 hora de trabajo intenso. Estaba por agarrar otro lingote cuando sentí un tirón suave en la manga. Bajé la mirada y vi a Ralph agarrándome la mano con firmeza mientras se señalaba la boca con su otra manita. Puse los brazos en jarras y dejé salir un largo suspiro de frustración. Tienes razón, pequeña, mejor dejaré esto aquí por hoy. Parecía evidente que no tenía el conocimiento técnico para fabricar Pokéballs. El proceso era demasiado complejo. Pero bueno, al menos las herramientas y el metal servían para hacer otras cosas en el futuro. Subimos de vuelta a la cabaña. Saqué la bolsa de alimento Pokémon de mi inventario y le serví una buena porción a Ralph en un plato limpio que encontré en la cocina. La vi sentarse a comer tranquilamente mientras observaba la lluvia constante caer a través del cristal de la ventana. Yo me senté a su lado en la mesa, me pasé las manos con fuerza por el cabello y me froté la cara, sintiendo una culpa terrible por haber malgastado tantos bonguris y lingotes de hierro en el búnker. Maldita sea, tiré materiales a la basura, pensé con rabia contenida. O el viejo escribió mal los pasos en el libro, o simplemente soy una completa mierda para la herrería. Si quiero aprovechar ese taller, voy a tener que encontrar a alguien que se dedique a la artesanía o comerciar con los materiales, yo solo no puedo con esto. Gamer R99. Mierda, esta tormenta de mierda no me deja avanzar. Mi fogata se apagó en 2 segundos y la cueva donde me metí se está inundando. Sora 92. ¿Alguien sabe por qué empezó a llover de la nada? Hacía un solazo hasta ayer. Roxas X. Escuché en el grupo de la colina que fue culpa de unos Pokémon. Al parecer un grupo de Wingulls y un Pelipper grande armaron un desmadre en el lago del norte. Van a Hunter. Confirmado. Si ven nubarrones negros sobre el río, no vayan. Hay Pokémon de tipo agua territoriales atacando a cualquiera que se acerque. Tommy B. Mi grupo y yo estamos en la última, no tenemos comida, el frío nos está matando y mi Caterpie no para de temblar. Si alguien tiene un refugio cerca de las ruinas del este, por favor ayude. Drag07. Nadie te va a regalar nada, bro. Aquí el que no caza, muere. Suerte con la lluvia. Quírate. ¿Alguien sabe si el mercado del sistema vende chubasqueros o carpas? Me piden 800 $dólares por una manta seca, están locos. Cerré el chat tras leer varias páginas de quejas, desesperación y teorías sobre la tormenta. La lluvia repiqueteaba con fuerza contra el techo de madera y los cristales de la ventana. Ver la miseria por la que estaban pasando otros jugadores me hizo valorar aún más el lugar donde estaba. No era plan de salir a explorar bajo este diluvio y arriesgarme a enfermarme o cruzarme con Pokémon agresivos por el mal tiempo. Ralph terminó su plato de comida, soltó un pequeño bostezo y se acurrucó en la esquina del sofá seco de la sala, mirándome con ojitos adormilados. Sí, hoy definitivamente no vamos a salir a ninguna parte, murmuré guardando el panel del sistema. Todavía tenía la noche por delante en la seguridad de la cabaña. El cansancio acumulado en los hombros y los brazos por culpa del yunque terminó por pasarme factura. Dejé de darle vueltas a la cabeza, me levanté de la mesa y me acerqué al sofá de la sala de estar. Ralph me miró desde su esquina y se hizo a un lado, haciéndome un huequito. Me acomodé en el gastado pero cómodo sillón de madera y tela, usando mi chaqueta como manta improvisada. Ralph se acurrucó justo a mi lado, soltando un leve y cálido suspiro. Sentir su presencia tranquila y el sonido rítmico de la lluvia golpeando el techo de la cabaña fue el combo perfecto para desconectar la mente. En cuestión de minutos, con el calor del fuego y el abrigo del refugio seco, me quedé profundamente dormido junto a ella. El tiempo pasó en silencio mientras ambos recuperaban energías en la penumbra de la sala. Afuera, la tormenta continuaba retumbando sobre el bosque verde, pero dentro de la cabaña reinaba una paz absoluta, por ahora. Me desperté en mitad de la madrugada. Mi cuerpo, tras horas de descanso profundo en un sofá seco, ya había recuperado todas sus fuerzas y me exigía ponerme en movimiento. Giré la cabeza y vi a Ralph acurrucada a mi lado, respirando con una tranquilidad absoluta. Se veía ridículamente tierna. Simplemente no tuve el corazón para despertarla. Con el mayor cuidado del mundo para no hacer ruido, me incorporé, saqué del cinturón la Pokéball metálica que había pertenecido al antiguo dueño de la casa. Era el momento de ver qué me había dejado el viejo. Me alejé un par de metros hacia el centro de la cocina para no mojar el sofá y arrojé la esfera con suavidad.
La cápsula se abrió soltando un chasquido metálico y un haz de luz roja iluminó la penumbra de la sala. Al materializarse sobre el suelo de madera, apareció un Magikarp de proporciones bastante respetables, con escamas de un naranja vivo, aletas erguidas y sus característicos bigotes dorados, moviéndose de un lado a lado mientras daba pequeños aleteos sobre las maderas. Inmediatamente enfoqué la mirada y activé la función de análisis del sistema. Información de especie. Nombre: Magikarp. Tipo: agua. Sexo: masculino. Nivel: 15, progreso. 89% hacia nivel 16. Movimientos conocidos. Salpicadura, placaje. Rango de potencial: oro. Nivel de obediencia: bajo, solo obedecerá si considera que la orden es conveniente para él. Se me escapó un silbido sordo al ver la pantalla translúcida. Vaya, el viejo no estaba bromeando cuando escribió que buscó al mejor, murmuré observando al pez con atención. Un rango de potencial oro iba a ser monstruoso. Además, al estar ya en nivel 15 y con placaje desbloqueado, a diferencia de un Magikarp salvaje común que solo sabe usar salpicadura, ya podía defenderse y causar daño físico. El único problema real era la obediencia. El pez me miraba con un ojo grande y apático mientras daba golpecitos con la cola en el suelo, claramente sin mostrar ningún tipo de respeto o lealtad hacia mí todavía. Tendría que ganarme su confianza o demostrarle autoridad antes de poder usarlo eficientemente en una pelea seria. Magikarp soltó una pequeña burbuja de agua por la boca y siguió chapoteando torpemente sobre las maderas secas de la cocina. Saqué a Magikarp fuera de la cabaña, dejando que las gotas frías de la llovizna nos cayeran encima a ambos. El pez chapoteó con violencia sobre el barro húmedo, mirándome con sus ojos saltones. Magikarp, ¿qué necesitas para reconocerme como tu amo?, pregunté cruzándome de brazos. El pez no emitió ningún sonido dulce. En su lugar, inclinó el cuerpo y me clavó una mirada fija, fría y amenazante. Entendí el mensaje de inmediato. Este no era un Pokémon que se dejara convencer con palabras bonitas ni trozos de comida. Solo reconocería como líder a alguien más fuerte que él. Entiendo, pero no te vas a enfrentar a otro Pokémon. Te vas a enfrentar a mí, sentencié, poniéndome en guardia sobre el barro. Magikarp no lo pensó ni un segundo. Se impulsó con una fuerza tremenda desde el suelo, rodeándose de una corriente de aire y agua para lanzar un placaje directo a mi pecho. La velocidad fue sorprendente, pero reaccioné a tiempo. Me hice a un lado con un movimiento rápido, dejando que pasara de largo. Antes de que cayera al barro, estiré el brazo, lo agarré con firmeza por la cola y, usando todo el impulso de mi cuerpo, lo estrellé con un golpe seco contra el suelo. ¡Pam! El impacto levantó una nube de barro y agua, pero el pez demostró por qué tenía potencial de oro. Se reincorporó casi al instante, sacudiéndose la tierra y volviendo a lanzarse contra mí con un segundo placaje rabioso. Cuando estuvo a punto de impactarme, levanté la pierna y le asesté una patada limpia y contundente en el lateral del cuerpo. El golpe lo mandó volando un par de metros hacia atrás hasta estrellarse contra el tronco de un árbol cercano. Estuvimos así durante varios minutos. Intercambiamos esquivas, agarres y patadas bajo la llovizna de la madrugada. La verdad, la pelea no representaba un peligro de muerte para mí porque podía leer fácilmente sus trayectorias lineales, pero no me confiaba en lo absoluto. Cada vez que su cuerpo de escamas duras pasaba rozándome, sentía la fuerza del viento. Si me llegaba a conectar un placaje limpio en las costillas, iba a doler exactamente igual que recibir un martillazo de frente. Magikarp juntó sus últimas fuerzas y se impulsó desde el barro para lanzar un último placaje desesperado. Anticipé el movimiento, me hice a un lado dejando que pasara de largo y, en cuanto cayó al suelo totalmente desprotegido, le planté el pie con firmeza sobre el cuerpo, fijándolo contra el barro para que no pudiera reincorporarse. Bien, Magikarp. Te gané. Tampoco resultaste ser un gran desafío, dije respirando un poco agitado mientras lo mantenía sometido. El pez dejó de luchar con el cuerpo, pero empezó a emitir un chirrido agudo y constante, parecido a un lamento lleno de rabia. Te gané limpiamente, no tienes por qué llorar, le dije mirándolo fijamente a los ojos. Pero escúchame bien, si quieres hacerte realmente fuerte, sígueme. Te voy a convertir en el Magikarp más fuerte de todos. El pez pareció entender cada palabra. El chirrido cesó de golpe, sus escamas dejaron de emitir tensión y se quedó completamente quieto bajo mi pie, aceptando la derrota y la propuesta. Sonreí, saqué la Pokéball de mi cinturón y lo regresé a la cápsula con un rayo de luz roja. De inmediato, una pantalla holográfica azul del sistema parpadeó frente a mí. Notificación del sistema.
Objetivo: demostración de fuerza y dominio sobre Magikarp. Resultado: el nivel de obediencia de Magikarp ha aumentado de bajo a medio. Efecto: el Pokémon acatará órdenes directas en combate de manera constante, aunque aún puede mostrar resistencia si las órdenes van en contra de su instinto. Bien, entrenamiento terminado por hoy, murmuré limpiándome el barro de los pantalones. Mientras me dirigía de vuelta a la cabaña, me quedé mirando mis propias manos. Había estado esquivando embestidas a gran velocidad, estrellando a un pez de acero contra árboles y sosteniéndolo con una sola pierna. Mis capacidades físicas habían aumentado un montón en comparación con lo que era capaz de hacer en la Tierra. Enfoqué la mente y le pregunté directamente al sistema: «Sistema, ¿por qué demonios soy tan fuerte? ¿Por qué mis capacidades físicas cambiaron tanto desde que llegué a este mundo?». En la pantalla azul del sistema, en lugar del informe automático anterior, aparecieron 3 puntos flotantes que parpadearon despacio, como si la interfaz estuviera procesando o evaluando mis palabras. De pronto, una nueva línea de texto se desplegó, acompañada por un tono casi conversacional. Sistema: «Vaya, bien hecho, anfitrión. ¿Te has dado cuenta? Hasta ahora, no muchos en tu región han logrado deducir esto. Sistema: pero respóndeme algo, ¿sabes realmente qué son los Pokémon? ¿Son animales?». Pregunté dudoso, mirando la pantalla en la penumbra de la cocina. Sistema: estás en lo correcto. Pero hay un detalle que la mayoría ignora: los humanos también son Pokémon. Me quedé helado. Esas palabras hicieron que varios recuerdos de mi vida en la Tierra encajaran de golpe. Había leído infinidad de teorías en internet sobre eso. Explicaba perfectamente cómo en el anime Ash Ketchum podía hacer hazañas físicas ridículas, como cargar un Larvitar de 72 kilos con las manos abiertas sin despeinarse, aguantar un rayo directo de Pikachu o correr a velocidades sobrehumanas. O sea que, ¿nosotros también tenemos estadísticas directas como cualquier otra criatura de este mundo?, pregunté con la mente trabajando a 1000 por hora. Sistema: así es. Todo ser vivo integrado posee una ficha de estado. Sin perder un segundo, enfoqué la atención en mi propio cuerpo e invoqué la función del sistema: estado. Una ventana translúcida de color dorado parpadeó frente a mis ojos. Estado del anfitrión. Nombre: Yami. Edad: 16 años. Género: masculino. Nivel: 4. Fuerza: 5. Resistencia: 4. Velocidad: 6. Defensa: 3. Inteligencia: 8. Habilidades. Estado: sistema. Mientras mayor sea tu nivel personal, más funciones avanzadas del sistema irás desbloqueando de manera progresiva. Miré mis manos con una nueva perspectiva. En nivel 4, mi nivel de inteligencia destacado, 8, explicaba por qué había sido capaz de descifrar la prensa de engranajes y la mecánica del taller subterráneo tan rápido, mientras que mi velocidad, 6, me había dado el reflejo para esquivar a Magikarp bajo la lluvia. Nivel 4, murmuré para mí mismo con una sonrisa amarga pero fascinada. Y con cada nivel que suba, desbloquearé más funciones del sistema. Me acerqué a la entrada y vi a Ralph sentada en el porche de la cabaña, con las piernas cruzadas sobre la madera seca mientras me miraba fijamente. ¿Viste el combate?, le pregunté sonriendo. Ella asintió alegremente, flotando apenas unos centímetros del suelo antes de volver a bajar. En ese momento, mi estómago soltó un rugido violento que resonó en todo el porche. Mi cuerpo me estaba pasando la factura. No probaba bocado desde el día anterior y el esfuerzo físico contra Magikarp me había dejado completamente exhausto. Bien, pequeña Ralphs, ven a desayunar. Hoy vamos a tener un día muy largo, dije dándome la vuelta hacia la cocina. Lo primero será conseguir comida para mí. Le serví su porción de alimento Pokémon y la vi comer tranquilamente. Afuera la lluvia continuaba cayendo con una llovizna constante, pero mi hambre superaba por mucho cualquier molestia por el clima. Me recliné sobre la mesa de madera y abrí el mercado regional del sistema para revisar los precios de los víveres. Lo que vi me dejó congelado frente a la pantalla translúcida. Los precios de los insumos básicos se habían desplomado drásticamente. Había porciones de carne cocinada a solo 5 $, y botellas de agua mineral a 4 $. Sorprendido por el cambio abismal, abrí rápidamente la pestaña del chat regional y redacté un mensaje rápido. Yami. Oigan, gente, ¿alguien sabe por qué el mercado bajó tanto los precios de la nada? Los mensajes no tardaron ni 3 segundos en empezar a caer en cascada. Chat regional. Kael Hunter. Bro.
Ayer varios jugadores que estaban acampando cerca del bosque se motivaron al ver cómo algunos se estaban rompiendo la madre solos. Decidieron solidarizarse, salieron a cazar Pokémon salvajes de tipo normal, los cocinaron y empezaron a poner la carne barata para ayudar a los que no tienen refugio. Roxas X. Exacto. Ya no tenemos por qué morirnos de hambre por culpa de unos cuantos avariciosos. Sora 92. Yo logré llegar a los límites de la primera ciudad. Compré un lote enorme de agua mineral a 3 $, en los dispensadores automáticos y la estoy revendiendo en el mercado a 4 o 5 $. Saco un pequeño beneficio para sobrevivir, pero sin aprovecharme de nadie como los hijos de puta del gremio del mercader. Banneunter. A esos cerdos del gremio se les acabó el negocio de acaparar la comida. La comunidad se está organizando. Cerré el chat con una mueca de satisfacción. Con el dinero que tenía acumulado en mi billetera del sistema, esa caída de precios significaba que podía abastecerme por completo sin quedar en la quiebra. Compré 2 buenas porciones de carne asada y una ración de arroz por solo 10 $, en total. Era una locura absoluta. Recordaba perfectamente que el primer día esa misma cantidad de comida rozaba los 400 $, en el mercado. Me senté a la mesa a comer tranquilamente junto a Ralphs y saqué de mi inventario una cantimplora de agua para acompañar. Aún me quedaban 9 de esas cantimploras completamente llenas, así que por el lado de la hidratación estaba más que cubierto. Estaba disfrutando de cada bocado cuando, de repente, una ventana holográfica de color rojo brillante parpadeó violentamente en el centro de mi visión, acompañada de un tono de alerta agudo. Anuncio del Sistema de Integración Alerta Global Regional. Atención a todos los anfitriones de la región. Prepárense. Tienen un plazo de 15 días para entrenar, subir de nivel y fortalecer a sus equipos. Al finalizar la cuenta regresiva, se revelará la primera misión global regional. Las consecuencias de no completar la misión afectarán a toda la zona. Tiempo restante: 14 días, 23 horas, 59 minutos. Cof. Casi me atraganto con el trozo de carne que tenía en la boca. Tuve que darle un trago largo a la cantimplora para pasar la comida mientras me limpiaba los labios con el dorso de la mano. «Oh mierda», murmuré con la mirada fija en el temporizador rojo que no paraba de descontar segundos. Tendré que cazar como un demente si quiero llegar medianamente bien a esa mierda de misión. Mire a mi equipo. Ralts estaba apenas en el nivel 4. Magikarp estaba en el nivel 15. Si lograba subirlo solo 5 niveles más, alcanzaría el nivel 20 y obtendría un Gyarados, un monstruo de combate capaz de arrasar zonas enteras. Pero sabía perfectamente lo difícil que se volvía la curva de experiencia a medida que subías de nivel. No iba a ser un paseo por el parque. Como era de esperarse, el icono del chat no paraba de parpadear en rojo. Abrí la pestaña y vi cómo la pantalla colapsaba bajo una avalancha imparable de mensajes. Chat regional, alerta de misión global Gamer R99. Una misión global. Apenas puedo mantener a mi ratata vivo y el sistema sale con esto. Tommy B. Estamos muertos, mi grupo no pasa del nivel 5. ¿Qué carajos se supone que va a ser esa misión? ¿Un ataque masivo de Pokémon Alpha? Quírate, cálmense todos. Tenemos 15 días. Si nos organizamos en escuadrones y salimos a cazar juntos desde hoy, podemos subir varios niveles. Drag07. Cazar juntos mis huevos. En las misiones globales las recompensas son para los que hacen más daño. Yo me voy al fondo del bosque a farmear exp solo. Banneunter. Aviso desde ya. Los grupos que estén cazando cerca de la zona del río, tengan cuidado. Los Pokémon salvajes van a ponerse más agresivos si todos salen a cazar al mismo tiempo. Sora 92. El gremio del mercader ya está subiendo de nuevo los precios de las pociones en el mercado. Hijos de perra, sabían que esto iba a pasar. Roxas X. A entrenar se ha dicho. No pienso quedarme atrás y morir en el día 15. Cerré el chat de un manotazo. La calma de la cabaña se había evaporado por completo en cuestión de segundos. El pánico ya se estaba apoderando de la mayoría, y la competencia por los recursos y la experiencia en el bosque verde se iba a volver despiadada en las próximas horas. Giré la cabeza hacia Ralphs, quien me miraba con preocupación tras sentir el repentino pico de tensión en mis emociones. Tranquila, pequeña, dije poniéndome de pie y ajustándome el cinturón con las Pokéballs. Se terminó el descanso. Termina tu plato, así, salimos a cazar. No podíamos darnos el lujo de esperar a que la lluvia terminara. Cada hora perdida en la cabaña era experiencia que otros jugadores o la misión global nos terminarían cobrando caro. Ralphs limpió su plato de un par de bocados rápidos.
Me puse la mochila en la espalda, dejé el cierre lo suficientemente abierto para que ella pudiera ir cómoda y protegida del agua, y la metí adentro con cuidado. Solo su cabecita con sus característicos cuernos rojos asomaba sobre mi hombro, mirando con curiosidad hacia el exterior. Agarré la lanza de madera con punta reforzada que había preparado en el refugio y nos internamos directo en la espesura del bosque verde. Bajo la llovizna constante, la vegetación olía a tierra húmeda y el suelo estaba resbaladizo, pero mis pies se movían con firmeza. La zona estaba repleta de Pokémon de tipo bicho que salían a alimentarse con la humedad. El primero en cruzarse en nuestro camino fue un Caterpie bastante grande que se arrastraba por el tronco de un roble. Sin dudarlo un segundo, di un paso al frente y clavé la lanza de madera con precisión en su costado, usando la fuerza justa para no matarlo, pero dejándolo al borde del desmayo. El Caterpie chilló, retorciéndose sobre la corteza. Ahora, Ralts. Ordené por encima del hombro. Ralts concentró su energía desde la mochila. Sus ojos emitieron un destello azulado y lanzó 2 confusión barras psíquicos seguidos. Las ondas invisibles de energía impactaron de lleno en el Caterpie, haciendo que cayera desplomado al suelo de barro, completamente debilitado. Puntos de experiencia ganados. Ralts ha recibido experiencia por victoria. Repetimos la misma rutina una y otra vez mientras nos adentrábamos más profundo en el bosque. Yo actuaba como el tanque de vanguardia. Localizaba a los Caterpie, Weedle y Pidgey bajitos, los neutralizaba de un lanzazo o una patada certera usando mi fuerza sobrehumana, y Ralts los remataba desde mi espalda lanzando sus ataques psíquicos. El trabajo en equipo funcionaba como una máquina bien aceitada. Después de casi 2 horas de cacería ininterrumpida bajo la lluvia, un resplandor azul envolvió la mochila. Llevábamos horas cazando bajo la lluvia ininterrumpida. Mis brazos y manos me dolían por el esfuerzo de blandir la lanza y rematar a tantos Caterpie, Weedle y Pidgey. Ralts había alcanzado el nivel 7 tras esa masacre de bichos, aprendiendo doble equipo en el proceso, y su progreso hacia el nivel 8 apenas rozaba el 12%. Estaba molido. Giré para recostarme contra el tronco de un árbol gigante y tomarme un respiro, pero justo cuando estaba por relajarme, las hojas sobre mi cabeza se sacudieron violentamente. ¡Zum! Un zumbido ensordecedor rompió el aire y un aguijón blanco y afilado cayó en picado directo a mi pecho. Reaccioné por puro instinto de supervivencia gracias a mis reflejos. Tiré el torso hacia atrás con un movimiento brusco y el aguijón rozó la tela de mi chaqueta, clavándose unos centímetros en la madera del árbol. ¡Mierda! ¿Un Beedrill? Exclamé dando un salto hacia atrás sobre el barro. El Pokémon avispa gigante se desenganchó del tronco con furia, batiendo sus 4 alas a una velocidad impresionante mientras apuntaba sus 2 lanzas delanteras hacia mí. Me estaba adentrando demasiado profundo en el bosque verde. Por un segundo pensé en salir corriendo y buscar refugio, pero la tentación era demasiado grande. Un Pokémon en su tercera fase evolutiva otorgaría una cantidad de experiencia brutal. ¡A pelear! Grité sacando la Pokéball de mi cinturón. Arrojé la cápsula metálica y Magikarp se materializó sobre el suelo húmedo con un destello rojo. Ralts, usa confusión. Magikarp, placaje. Ralts fijó sus ojos en la avispa gigante desde mi mochila. Una onda de fuerza psíquica invisible impactó en la cabeza del Beedrill, haciendo que tambaleara en el aire desorientado. Magikarp no lo pensó 2 veces. Apoyándose en el barro con una fuerza tremenda, se lanzó como un misil viviente con placaje, impactando de lleno en el tórax de la avispa y mandándola a rodar por el suelo. Sin perder un solo segundo, me deslicé por el lateral aprovechando la distracción. Desenvainé el cuchillo nuevo de acero que traía en la cintura, me posicioné en la espalda del Beedrill mientras intentaba reincorporarse y le asesté un corte limpio y profundo en la base de una de sus alas principales. El ala cayó sobre la hierba húmeda. El Beedrill soltó un chillido agudo de dolor, retorciéndose en el suelo sin poder volver a emprender el vuelo. Maldita sea, si tuviera una Pokéball vacía en el inventario me lo quedaba, sería un recurso tremendo, murmuré apretando el mango del cuchillo mientras el Beedrill, totalmente acorralado y lisiado, nos miraba con odio. Viendo que la avispa gigante yacía en el barro sin poder despegar, no le di espacio para recuperarse. Magikarp, placaje otra vez. Ordené. Magikarp embistió de nuevo con fuerza, haciendo que el Beedrill se sacudiera sobre la hierba húmeda. Con el Pokémon completamente inmovilizado, me acerqué rápidamente por un costado. Usando mi cuchillo de acero y aplicando presión en los ángulos correctos, le amputé con cuidado las 2 grandes agujas afiladas de las extremidades delanteras antes de que pudiera intentar cualquier movimiento desesperado. Guardé las 2 agujas compuestas en mi inventario.
serían un material tremendo en la cabaña. Con un poco de trabajo en el taller, podía fabricar puntas de flecha venenosas, dardos para serbatana o armas de estocada rápida para enfrentarme a amenazas de mayor rango. Una vez que le arrebaté sus herramientas de ataque y dejó de representar un peligro real, di la orden final. Remátenlo. Placaje y confusión. Magikarp se lanzó en una última embestida seca mientras Ralts, desde mi mochila, liberó una ráfaga de fuerza psíquica directo a la cabeza del Beedrill. El impacto combinado fue demasiado para la criatura, que quedó completamente fuera de combate con los ojos en espiral. Inmediatamente, el panel del sistema parpadeó sobre la hierba. Informe de victoria del sistema. Enemigo eliminado. Beedrill, nivel 15, rango plata. Reparto de experiencia. Magikarp, nivel 15. Progreso al nivel 16 alcanzado al 59%. Ralts, nivel 7. Progreso al nivel 8 alcanzado al 84%, a un paso del nivel 8 y del ansiado nivel 9. Regresé a Magikarp a su Pokéball con un destello rojo y me dejé caer sentado un momento sobre el tronco caído, soltando un largo suspiro de cansancio. Bien, listo, ganamos, murmuré limpiándome el barro de la cara y dándole un suave toque en la cabeza a Ralts. Eso es todo. Suficiente cacería por hoy. Con los hombros dolidos por el esfuerzo, las 2 agujas de Beedrill aseguradas en el inventario y mi equipo habiendo dado un salto enorme en nivel, me puse de pie y tomé el camino de regreso hacia el refugio antes de que la noche cayera por completo sobre el bosque verde. Mientras caminaba con paso pesado de regreso hacia la cabaña, una pantalla dorada parpadeó repentinamente frente a mí. Notificación del sistema. Felicidades, anfitrión. Has alcanzado el nivel 5. Nueva función desbloqueada. Maestría en ataque. Me detuve un segundo sobre el barro, parpadeando para procesar el mensaje. ¿Maestría en ataque? ¿Qué carajos es eso? Murmuré para mí mismo. El sistema no tardó en desplegar la explicación detallada. Sistema. Verás, anfitrión. Todos los Pokémon y humanos poseen un grado de maestría en sus movimientos. Cuanto más utilicen una habilidad en combate real o entrenamiento, esta se volverá más rápida, precisa y destructiva. Sistema. Los rangos se dividen en bronce, plata, oro, platino y diamante. Cuando un Pokémon supera el rango oro en una habilidad, adquiere la capacidad de ejecutar 2 movimientos en simultáneo, siempre y cuando el segundo movimiento también haya alcanzado el rango oro. Me quedé helado en mitad del sendero. Las implicaciones tácticas de eso empezaron a dar vueltas en mi cabeza a toda velocidad. Oh mierda, pensé con la boca abierta. Si llevara, por ejemplo, un movimiento como danza espada a rango oro, ¿podría acumular esa fuerza mientras lanzo un ataque físico al mismo tiempo? ¿O usar teletransporte mientras cargo un psíquico sin perder la concentración? Las posibilidades estratégicas eran simplemente absurdas. Un entrenador que lograra dominar los movimientos en rango oro no solo sería más fuerte, sino impredecible en cualquier duelo mano a mano. Emocionado con la idea, enfoqué la mirada para revisar el panel de maestría de Ralts. Después de todo, habíamos estado cazando sin parar durante horas, y ella no había parado de lanzar su ataque psíquico contra docenas de Pokémon. A ver, confusión la hemos usado muchísimo, así que ya debería tener un buen NIF. Me quedé callado en seco. La pantalla que se abrió frente a mis ojos me dio un golpe directo de realidad. Maestría de movimientos, Ralts. Confusión. Rango bronce, progreso. 0,34% hacia plata. Gruñido. Rango bronce, progreso. 0,05% hacia plata. Doble equipo. Rango bronce, progreso. 0,00% hacia plata. Miré la cifra flotando en el aire con una mezcla de incredulidad y ganas de darme un frentazo contra un árbol. 0,34%. Susurré en voz baja, mirando la diminuta barra verde que apenas era una línea microscópica. Habíamos matado decenas de bichos bajo la lluvia, rematado a un Beedrill y estado al borde del agotamiento, y apenas habíamos sumado un tercio de un solo punto porcentual en el primer rango. Subir un movimiento a rango oro no iba a ser cuestión de pelear un par de tardes. Si quería que Ralts o Magikarp alcanzaran la ejecución simultánea antes de la misión global, íbamos a tener que entrenar hasta el cansancio absoluto todos los días sin falta. Llegué finalmente a la puerta de la cabaña con los pies llenos de barro y una perspectiva completamente nueva sobre lo que significaba la palabra entrenar.